Aprendo en casa. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy haremos un repaso de los tres primeros temas trabajados, que son la violencia familiar, cuidemos nuestra salud y el enamoramiento. Empecemos nuestro tema definiendo qué es la violencia familiar. La violencia familiar es un término utilizado para describir la violencia y el abuso de familiares o una pareja íntima, como un cónyuge, excónyuge, novio o novia, exnovio o exnovia, o alguien con quien se tiene una cita. Otros términos utilizados para la violencia familiar incluyen los siguientes, por ejemplo, maltrato de pareja íntima, violencia doméstica, el maltrato infantil, el abuso físico, violencia en el noviazgo, violencia marital, violencia perpetrada por una persona con la que se tiene una cita y también el acoso. La violencia familiar puede adoptar muchas formas, pero involucra el uso de la intimidación y amenazas o conductas violentas para ejercer poder y control sobre otra persona. En general, la persona abusiva es de sexo masculino y las mujeres a menudo son las víctimas. Sin embargo, la violencia familiar también se puede producir contra los hombres. El maltrato infantil de personas mayores y de hermanos también se considera violencia familiar. Cuando vamos a hablar de los tipos de violencia familiar, nos vamos a referir a las formas a través de las cuales se ejercen las modalidades de violencia. Por ejemplo, tenemos la violencia física. La violencia física viene a ser la conducta que causa daño a la integridad corporal o a la salud. Se incluye el maltrato por negligencia, descuido o por privación de las necesidades básicas que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación. En cuanto a la violencia emocional, ¿ya? Es la acción o conducta que nos lleva a controlar o a aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o a avergonzarla y que puedan ocasionar daños psíquicos. Por ejemplo, y esa violencia emocional va a afectar la autoestima de la víctima. Otra clase de violencia es la violencia sexual. La violencia sexual son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. ¿Qué significa que una persona esté coaccionada? Significa que esa persona va a ser presionada para que haga o diga algo. Existe la violencia sexual como incesto, en la que se obligan las relaciones sexuales entre familiares. Está el abuso sexual cuando se le obliga a la víctima a exponer sus genitales o tocarlos del agresor. Otro tipo de violencia sexual es la violación. Con este tipo de violencia se obliga a la persona a tener relaciones. La otra clase de violencia es la violencia económica. La violencia económica, que también se llama patrimonial, es la acción u omisión que ocasiona un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de las mujeres por su condición de tales,
o contra cualquier integrante del grupo familiar, en el marco de relaciones de poder, responsabilidad o confianza. Por ejemplo, a través de la perturbación de la posesión, es decir, la tenencia o de las propiedades de sus bienes, la pérdida de objetos, indebida de objetos, ¿no? Instrumentos de trabajo, de sus documentos personales, de sus bienes, valores y de sus derechos patrimoniales. También cuando, por ejemplo, se les impide trabajar, eh, se les castiga monetariamente, se les controla de forma abusiva las finanzas, el control de tarjetas. Y también se da la violencia económica cuando se niega darle el sustento, ¿no? O sea, el dinero a la madre, por ejemplo, para poder cumplir con las necesidades de sus hijos. ¿Dónde denunciar un caso de violencia familiar o sexual? El Gobierno del Perú ha puesto a disposición de la comunidad el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual para brindar apoyo a las personas en situación de violencia, ya sea contra mujeres o integrantes del grupo familiar a nivel nacional. Esto es respaldado por la Ley número 30364, una ley que previene, sanciona y erradica la violencia familiar y protege a las mujeres, niños, niñas, adolescentes, ancianos, que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, ya sea por la edad o por la situación física. Entre los servicios se encuentran los centros de emergencia, mujer, CEN, línea 100, chat 100, servicios de atención urgente, denuncias en la comisaría, otros. ¿Qué vienen a hacer los centros de emergencia mujer? Los centros de emergencia mujer son servicios públicos especializados y gratuitos de atención integral y multidisciplinaria para víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Este programa está dirigido a cualquier persona afectada por la violencia independientemente de su condición social, edad o sexo. Ellos ofrecen una orientación legal, defensa judicial, consejería psicológica y asistencia social a toda víctima de violencia en situación de vulnerabilidad. ¿Qué es la línea 100? Por otro lado, la línea 100 es un servicio telefónico gratuito que nos brinda orientación, consejería, soporte emocional e información para las personas involucradas en actos de violencia familiar o sexual. Incluso las personas que hayan visto un caso de maltrato en su entorno también reciben asesoría de cómo actuar como un externo en esta situación. El número 100 está disponible a cualquier hora del día y todos los días del año, por lo que puede ser contactado desde un teléfono fijo, público o un teléfono celular. ¿Qué es el chat 100? Como parte de la línea 100, también se creó el chat 100 como un servicio personalizado de Internet a tiempo real por el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. Existen diversos profesionales especializados en información y orientación psicológica para identificar las situaciones de riesgo. El chat 100 atiende a todo tipo de personas afectadas por la violencia familiar y sexual, incluyendo las violencias en las relaciones de enamoramiento y noviazgo. ¿Y qué es el servicio de atención urgente? El servicio de atención urgente es un servicio gratuito y especializado que procura la protección e integridad física, emocional y sexual de las víctimas de casos de violencia familiar y sexual. Fue creado para brindar una atención eficaz y oportuna a las víctimas con acciones inmediatas, coordinando a un equipo profesional competente para atender el lugar donde se encuentra la persona afectada. Y las denuncias en las comisarías es otra acción que se puede hacer. Es una denuncia directa a cualquier comisaría.
sobre el caso de violencia familiar o sexual en un plazo de 24 horas. La demanda debe ser remitida a un juez de familia. Entonces, como ustedes pueden ver, nosotros podemos ir a cualquiera de esos, acudir a esos centros, a esos servicios para denunciar una violencia de cualquier tipo, una violencia familiar. Veamos o definamos qué es la salud. El término salud se contrapone al de la enfermedad y es objeto de especial obtención por parte de la medicina y de las ciencias de la salud. Por ejemplo, vea, ¿qué es una enfermedad? Una enfermedad es una alteración continuada en el funcionamiento del organismo, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, podemos entender lo que es la salud. Y la salud viene a ser el estado completo de bienestar físico, mental y social. La salud proviene del latín salus utis, ¿no? Es un estado de bienestar o de equilibrio que puede ser visto a nivel subjetivo. Un ser humano, por ejemplo, asume como aceptable el estado general en que se encuentra, o a nivel objetivo, es decir, cuando se constata la ausencia de enfermedades o de factores dañinos en el sujeto en cuestión. El término salud se contrapone al de enfermedad y es objeto de especial atención por parte de las ciencias y de la salud. Los tipos de salud. La salud resulta de la combinación de la salud física, la salud mental y la salud social, ¿no? Podemos considerar esos tres tipos de salud. En el caso de la salud física, viene a ser el estado general de un organismo en un momento dado. Es la solidez del cuerpo, la ausencia de enfermedad o anomalía y el estado de bienestar óptimo. Es cuando el cuerpo está funcionando como correctamente, ¿no? Ahora, la salud física tiene que ver con nuestro cuerpo, con todo nuestro caparazón, digamos así, y el vehículo el cual nos ha transportado desde el día que nacimos y lo hará hasta el día de nuestra muerte, ¿no? Es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. La salud mental viene a ser la belleza o belleza mental también, ¿no? Es como se conoce en términos generales el estado de equilibrio que las personas tenemos, ¿no? Es decir, entre una persona y su entorno sociocultural, lo que garantiza su participación laboral, intelectual y de relaciones para alcanzar un bienestar y calidad de vida. Tener una buena salud mental sirve para tener una buena relación consigo mismo, así como con las demás personas, ya que uno mismo puede controlar sus emociones, sentimientos y pensamientos. Y en cuanto a la salud social, miren, si nosotros estamos bien físicamente y mentalmente, podemos tener una salud social. ¿Qué viene a ser una salud social? La salud social tiene que ver con la capacidad que tienen las personas de interactuar unas con otras, ¿ya? Ahora, la salud está relacionada con el trabajo. Eh, Son dos aspectos estrechamente relacionados. Un buen estado de salud permite el adecuado desarrollo de la actividad laboral y constituye la base para conseguir el bienestar en el trabajo. El campo en el ámbito laboral, ¿no? Si estamos bien, vamos a poder desarrollar
nuestras capacidades físicas e intelectuales, aunque también constituye una fuente de riesgo para la salud. Se ha comprobado que un buen estado de salud mental influye directamente con nuestro estado físico. Una persona feliz, un cuerpo más sano, nuestra mente y nuestro cuerpo están conectados, ¿no? Si nosotros tenemos una buena actitud, vamos a tener un cuerpo sano, ¿no? Cada vez que nuestro estado de ánimo decae, nuestro sistema inmune se debilita, lo que baja nuestras barreras de protección y nos enfermamos con más facilidad. Si logramos alcanzar nuestro estado emocional apropiado, estaremos más conscientes estaremos más conscientes de lo importante que es tener una buena salud mental, tener un buen ánimo, ¿no? Y eso es lo que nos recomiendan ahorita, chicos, en este tiempo de pandemia que estamos viviendo, que debemos de reforzar nuestro sistema inmunológico. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con una buena alimentación. Aparte de alimentarnos, también amerita que estemos tranquilos, que estemos de buen ánimo para que nuestro sistema inmunológico se vea reforzado y no decaiga, ¿no? Y podemos hacer frente a cualquier tipo de enfermedad. ¿Qué es el enamoramiento? Es un estado emocional surcado por la alegría, intensamente atraído por otra persona y la satisfacción de encontrar a otra persona que es capaz de comprender y compartir tantas cosas como trae consigo la vida. Con el enamoramiento, el adolescente empieza a separarse de su familia y a individualizarse. Busca su propia identidad. Es un proceso importante porque ya no depende tanto de la familia en términos afectivos. Por ello, sus relaciones de pareja son parte medular en su vida afectiva y un fuerte soporte para deslindarse de sus padres e iniciar un proceso de socialización con respecto a personas del otro sexo. Aquí es donde el adolescente necesita darse cuenta de que hay otras personas no tan incondicionales como la familia, pero a veces tan importantes como los propios padres. El enamoramiento adolescente cumple con varias funciones psicológicas importantes. Tiene que ver con encontrar al otro, pero no con quien pueda llevar una vida plena, sino con quien me entienda, ser aceptado, reconocido, sentirse atractivo e independiente de los padres. ¿Qué consecuencias trae el enamoramiento? Primero, aumento de la motivación. Las personas enamoradas se sienten motivadas, más contentas, más felices a hacer todo lo que ellos se propongan. Aumenta la autoestima porque se siente amado, querido, se siente una persona importante para la persona amada. Aumenta la capacidad de aprendizaje, sí, porque como está con mucha felicidad, se le es más fácil aprender las cosas. Aumenta la creatividad, empieza a hacer, por ejemplo, cartitas, eh, crea poemas para la persona amada. Mejora el sistema inmunológico también, mayor receptividad y lo que también es bueno que produce una menor frustración. El enamoramiento es fundamental en los jóvenes, ¿no? Pero también es necesario señalar que este proceso de conocimiento con el otro sexo es tan importante para ustedes adolescentes, que no tener novio puede convertirse en una catástrofe. Cuando esto sucede, afecta la autoestima y es la causa de que se salga con el primero o primera que se presente, ya sea para tratar de aminorar los efectos de la supuesta soledad y frustración o para cubrir apariencias con los amigos, ya que la imagen que proyecta ante sus pares es vital para su desarrollo.
En suma, los adolescentes se enamoran con facilidad. Están en la edad más propicia. Al hacerlo, varias veces experimentan el deseo en distintas formas y con diferentes trascendencia, a la vez que les da la oportunidad de conocer diversas experiencias afectivas. Todo eso les proporciona conocimiento de sí mismo y del comportamiento y actitudes de los demás, lo que constituye una experiencia invaluable para su conducta afectiva, ¿no? Y cuando termina, por ejemplo, un noviazgo, ya lo habíamos dicho, nos sentimos tristes. Lo que cabe aquí recalcar, queridos alumnos, es que el enamoramiento, para terminar y concluir, es una etapa muy bonita, muy importante. Pero también tienes que tener en cuenta que cuando acaba una relación, no acaba, no todo acaba ahí. La vida continúa. Es una relación y tú puedes volver a enamorarte muchas veces. Pero también tienes que tener presente en no hacer daño a las otras personas, ¿no? A veces ustedes caen en el mero gusto y empiezan a enamorar a una chica o a un chico sin sentir nada por él, solamente por tener el gusto de decir, oh, yo estuve con él o estuve con ella, ¿no? Y en el caso de que suceda, de que te sientas traicionado, tienes que sobreponerte ante esa situación. Yo siempre les he dicho a los jóvenes de cuando ustedes se enamoren, no es bueno idealizar tanto a la persona o ponerla como el centro de tu vida, ¿no? Porque si empezamos a idealizarla tanto o la ponemos como centro de nuestra vida, cuando se produzca la ruptura, porque no sabemos si continuar con esa persona. Además que en los adolescentes, como les había dicho, eh, las relaciones amorosas son muchas, ¿no? No quiere decir que te enamoraste y que con esa persona te vas a casar, porque eres un adolescente, eres muy joven para pensar en un matrimonio, ¿no? Pero no es bueno idealizar a la persona ni tenerla como el centro de tu vida, porque cuando se produce la ruptura amorosa es muy doloroso, ¿ya? Bien chicos, nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho. Hasta pronto.